Comunidad, sean bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, a un episodio más de Relatos Oscuros. El día de hoy no tenemos un tema en concreto, pero te invito a que escuches todas las historias, ya que varias son bastante interesantes, así que vale la pena que lo veas completo. Antes de iniciar, y si aún no estás suscrito al canal, te dejo el botón por aquí abajo, y de igual forma me ayudarías bastante si activas la opción de seguir en Spotify. Sin más por el momento, iniciemos con Relatos Oscuros. La primera historia que me gustaría narrar para ustedes me llegó hace unos días al correo. Buen día. Quiero compartir mi historia y quisiera que ante todo me mantengas en el anonimato, ya que quiero evitarme problemas por las leyes de mi país. Pero mi historia es tan impresionante e increíble que siempre he querido contarla. Yo estuve recluido en un centro penal de reos comunes en El Salvador, y recuerdo perfectamente que los reos que se portaban mal, o causaban peleas, antes de aislarlos los llevaban a una celda 4x4. Su tamaño literal era de 4 ladrillos de ancho por 4 de largo, con una puerta totalmente sellada, y el único espacio que tenía para ventilación era una pequeña ventana que daba hacia un sitio que no había más que oscuridad. Apenas había espacio para agacharse, y el calor era insoportable. Sin acceso a uso de baños o de agua, ellos permanecían en la oscuridad por 24 horas. En un motín años atrás, un reo inocente fue encarcelado en esa celda como castigo, y resultó que al pasar las 24 horas él había fallecido. Pudo haber sido por asfixia o por deshidratación. El punto es que a partir de ese momento el lugar dejó de ser temido por el confinamiento, y fue más por lo que ahí adentro pasaba. Los reos más problemáticos que fueron a parar ahí, al salir ya no eran los mismos. Enloquecían y juraban que alguien les hablaba en la noche. Otros con mirada perdida. Los médicos del centro decían que era por causa de estar encerrados. El problema empezó a empeorar cuando los primeros reos empezaron a padecer con heridas abiertas, como cortes de navajas o en el cuerpo. Decían que los gritos se escuchaban por la noche pidiendo auxilio. El horror prácticamente se respiraba porque eran gritos desesperados. Se hacían chequeos en las celdas y se buscaban las armas con las cuales los reos hacían aquellas heridas, pero jamás se encontraban una, y las autoridades no creían en la versión de una sombra que los empujaba a la esquina del reducido lugar, metiendo una especie de dedos en sus fauces y unas navajas que cortaban su cuerpo. Aunque algunos tuvieron suerte de no sentir más allá de un terror inexplicable, la primera persona fallecida fue encontrada en un charco de sangre, que se había extendido hacia afuera de la celda 4x4. Su boca parecía haber sido abierta de tal forma que la desgarraran. Dijo que su lengua parecía enrollada hacia atrás. Partes de su cuerpo habían sido cortadas de modo que parecían tajos calculados milimétricamente. Nadie escuchó ni un solo grito, ni siquiera gritos de auxilio, y de haberlo hecho nadie había asistido, ya que solían decir que se sugestionó. Aquel fue el último que pasó la noche en aquella celda, si así le podemos llamar. El caso es que se retiró la puerta sellada y se utilizó como una bodega para escobas. Actualmente aún hay personas que llevan algunas cicatrices en sus piernas y cuentan con horror, en sus pequeños momentos de lucidez, esa terrible experiencia de pasar una noche en la celda 4x4. Saludos a toda la comunidad. Buenas noches. Saludos, comunidad. Me gustaría mantener mi nombre en anonimato. Soy de Guatemala, del departamento de Solola. El relato que contaré sucedió hace aproximadamente 3 años, cuando yo salía a trabajar en las montañas, labrando tierra. Salíamos muy de madrugada con mis compañeros de trabajo. Caminábamos aproximadamente 2 horas para llegar a donde trabajábamos. Una noche recibí una llamada de quienes serían mis compañeros. Además, yo y un amigo nuestro quedamos en salir al día siguiente a las 3:30 de la madrugada. Yo me desperté a las 3 para alistarme y salir a trabajar. Después salí a encontrarme con mis compañeros. Cuando ya nos reunimos en nuestro punto de encuentro, emprendimos el camino. Íbamos platicando con nuestras linternas en la mano. Cuando llegamos casi a la mitad del camino, en realidad yo no me fijé bien qué hora era cuando ocurrió esta aterradora experiencia. Íbamos subiendo la montaña con mis compañeros. Yo iba camino detrás de ellos, cuando de repente en los matorrales se escuchaba como cuando alguien camina sobre ramas secas, y como siempre hacemos cuando nos encontramos a alguien le silbamos. Y fue lo que hicimos, pero nadie respondía. Y nos preguntamos quiénes eran, y mejor dejamos de silbar y seguimos con nuestro camino. Yo la verdad me sentí algo nervioso, pero después pensé que era algo normal,
porque muchas personas, como nosotros, salían a trabajar a esas horas. Después de eso, unos 2 minutos después aproximadamente, escuchamos los mismos pasos detrás de nosotros. Yo volteo con mi linterna alumbrando todo, donde escuché los pasos, y no había nadie, aunque se escuchaban muy cerca. Mis compañeros me dijeron solamente que no me asustara y que siguiéramos caminando, aunque noté lo nerviosos que ellos también estaban. Mientras caminábamos, podíamos seguir escuchando los pasos. Después nos detuvimos, y un amigo volteó y gritó con su voz entrecortada: «No sé qué quieres. Nosotros no te hemos hecho nada y ni tenemos la culpa de lo que te pasó. Mejor déjanos en paz». Seguimos con nuestro camino callados, y después de un largo rato de haber caminado nerviosos, llegamos a nuestro lugar. Mientras nos acomodamos para desayunar a eso de las 6:30 de la mañana, platicamos sobre eso que nos sucedió. Yo no sabía nada y no entendía nada, hasta que ellos me dijeron que en esa parte de la montaña, un señor se había quitado la vida colgándose de un árbol, y que lo habían encontrado unas semanas después en un estado de descomposición, ya avanzado. Después de escuchar eso, yo sentí como mi cabeza se había inflado del miedo. Después de un largo día de trabajo, volvimos a casa y pasamos por el mismo lugar. Yo aún no podía asimilar todo lo que pasó. Es algo que yo nunca voy a olvidar. Gracias por leerme y a todos los que escuchen el relato. Buenas noches. Mira, yo no soy de los que anda contando cosas así nomás, porque la verdad siempre hay alguien que se burla o dice que uno lo inventa. Pero esta sí estuvo muy cabrona, y no fue el único que la vivió. Allí estaban mis hermanos y mi mamá. Fue en la casa donde crecimos, la de la colonia Santa Rosa. Estaba a final de la calle, y tenía un árbol de pirul enfrente en la banqueta. Esa casa siempre tuvo algo raro, pero nunca como esa vez. Fue una noche de diciembre. Me acuerdo bien porque estábamos todos en la sala armando el nacimiento. Era como la 1 de la mañana, porque ya sabes cómo somos, todo a última hora. Estábamos mi hermano Gabo, mi hermana Carla, mi mamá y yo. Ya estábamos bastante adormilados, pero queríamos acabar. De la nada se escuchó un golpe arriba, en el cuarto de mis papás. Así, fuerte, como si hubieran tirado algo pesado. Pensamos que a lo mejor se había caído una tabla donde mi papá tenía unas herramientas, pero cuando subimos no había nada fuera de lugar. Todo estaba en su sitio, y lo más raro, no había forma de que se hubiera caído algo sin hacer más ruido. ¿Sí me explico? Porque ese cuarto siempre rechinaba con cualquier cosa, pero ahí estaba todo callado. Bajamos medio inquietos, pero seguimos. Carla fue al baño, y salió al rato con la cara completamente pálida. Nos dijo que había visto una sombra cruzar por el pasillo del patio, pero bastante cerca, como si alguien hubiera pasado por detrás de la ventana. Pensamos que a lo mejor era un gato o algo, pero el portón estaba cerrado con seguro y el candado estaba puesto. Y aquí viene lo raro. Estábamos otra vez sentados en la sala, cuando de la cocina empezó a salir un olor bien desagradable, como a quemado, pero no de comida. Era más bien cuando quemas pelo o plástico. Fui a revisar pensando que quizá la estufa se había quedado abierta, pero nada, todo estaba apagado, y el olor en vez de irse se puso más intenso. Mi mamá se puso a rezar bajito, y Gabo dijo: ¿y si es el abuelo? Porque justo esa noche se habían cumplido 6 años de que lo habíamos enterrado. Pero te juro que no sentía como cuando te acuerdas de alguien. Era otra cosa. Era como si algo estuviera enojado, como si no quisiera que estuviéramos ahí. Yo no sé si ustedes han sentido eso, pero es una presión en el pecho, un malestar que no puedes explicar. De repente se apagaron todas las luces, así de golpe, y lo peor fue que no fue un apagón de la colonia ni nada. Salimos a asomarnos y todas las casas seguían con luz, solo la nuestra estaba a oscuras. Volvimos a entrar con las linternas de los celulares, y ahí fue cuando vimos lo peor. Una figura parada justo a la puerta del cuarto de mis papás. Todos la vimos. Nadie gritó, solamente nos quedamos ahí congelados. Y entonces la figura se giró. En eso, se encendió la luz del cuarto sola y la figura desapareció. Simplemente ya no estaba. Después de eso nadie dijo nada. De hecho, dormimos todos en la sala con las luces prendidas.
Al día siguiente revisamos la instalación eléctrica y no tenía nada raro. Nunca volvió a pasar algo igual. Pero cada diciembre cuando estábamos armando el nacimiento no podemos evitar mencionarlo. No sé qué fue eso, pero todos lo vimos, y nadie nos va a decir que no fue real. Buenas noches. No sé ni cómo empezar esto, porque de verdad todavía me da escalofrío cuando lo cuento, y mira que ya pasaron años. Pero si me preguntas si creo en estas cosas, la respuesta es que después de lo que vivimos en casa de mis tíos, no me queda la menor duda. Lo peor de todo es que fue algo tan gradual, tan de poco a poco, que cuando nos dimos cuenta ya estábamos bastante metidos. Y no fue en una casa nueva, ni que lo hubieran rentado hace poco ni nada de eso. Esta casa llevaba generaciones en la familia. Ahí vivieron mis abuelos, luego mis tíos, y ahora uno de mis primos todavía sigue ahí. Aunque dicen que desde lo que pasó, ya nadie duerme igual. Todo empezó en un verano, cuando mi primo Arturo se rompió la pierna y mi tía me pidió que lo fuéramos a acompañar unos días, porque ella trabajaba doble turno y no quería dejarlo solo. Yo tenía 20 años, estaba de vacaciones en la universidad y la neta no me caía mal pasar unos días ahí, porque la casa tenía su encanto. Antigua, sí, con esos pasillos largos y techos altos, pero hasta eso bonita. Además, mi primo y yo siempre nos habíamos llevado muy bien. Desde el primer día que me quedé, noté algunas cositas raras. Nada fuerte al principio, solo detalles, como que la televisión se prendía con volumen bajito, en la madrugada, o que escuchábamos pasos en el segundo piso, pero cuando subíamos no había nadie. Arturo me decía que era cosa del eco, que la casa crujía ya por vieja, y sí, podía ser, pero había algo en el ambiente, como una tensión, algo que no sabes explicar, pero sentías. La primera vez que me dio miedo de verdad fue una noche que nos quedamos viendo películas. Eran como las 2 de la mañana y bajamos por un refresco. Cuando estábamos en la cocina, escuchamos clarito que alguien bajó por las escaleras. No fue imaginación, porque los escalones de esa casa suenan horrible. Hacen un rechinido bastante característico. Pensamos que mi tía había llegado temprano, pero cuando volteamos no había nadie. Subimos a ver si estaba en su cuarto. Pero estaba vacío. Su cama intacta. Hasta le marqué y me dijo que apenas iba en camino, que estaba como a 20 minutos más o menos. Esa noche casi no dormimos. Arturo empezó a decir que eso ya había pasado antes, pero que no le había querido dar importancia. Me confesó que a veces se sentía observado desde la puerta del baño, o que cuando alguien dormía escuchaba como si alguien respiraba junto a su oído, pero que no se lo había contado antes a nadie para no parecer un loco. Ahí fue cuando decidimos dejar la puerta de su cuarto abierta y dormir con la lámpara encendida. Las cosas fueron subiendo de nivel. A los pocos días, los focos del pasillo empezaron a fundirse. Cada vez que los cambiábamos duraban máximo un día. Después se escuchaban golpes en la pared del cuarto de Arturo. 3 golpes seguidos, en la madrugada. Y sí, sé que esto suena bastante cliché porque pasaron infinidad de historias, pero así fue. El primer par de veces pensé que lo estaba haciendo para asustarme, pero lo vi dormido profundamente en una de esas veces. Y lo peor, cuando toqué la pared del otro lado, estaba fría como hielo. Y obviamente no tenía sentido. Una tarde nos visitó mi primo César. Se quedó a cenar y le contamos lo que pasaba. Nos miró serio como dudando, hasta que se puso a reír. Nos dijo, están sugestionados, pero luego fue al baño y salió pálido. Dijo que en el espejo del lavabo había visto reflejada a una mujer, pero no detrás de él, sino detrás de la puerta. La puerta tenía una especie de ventana de cristal que podía verse del otro lado, aunque difuminado. Él la describió como una mujer con el cabello larguísimo. Pensó que era una broma, que alguien se había metido, pero revisamos toda la casa y no había nadie. Las cerraduras estaban prácticamente intactas. Esa fue la primera vez que mi tía habló del tema. Dijo que desde niña había escuchado cosas raras en esa casa, pero que su papá siempre les dijo que no había que darles poder, que mientras no le pusiéramos atención no pasaba nada. Pero también nos dijo algo que me marcó, que su abuela había practicado cosas ahí, cosas que no debía, y que todo lo hacía en el cuarto del fondo,
el que ahora estaba cerrado con llave desde hacía varios años. Adivina qué hicimos. Sí, lo abrimos. Fue una tontería, yo sé, pero teníamos esa mezcla de miedo y curiosidad. El cuarto estaba lleno de polvo, con muebles viejos, fotos en blanco y negro y un olor a humedad mezclado con algo más, como incienso rancio. Lo más perturbador fue un cuaderno que encontramos en una repisa. Estaba lleno de símbolos raros, palabras en latín, dibujos de cuerpos humanos con marcas con círculos. No sabíamos si era verdad o solo una fantasía de alguien con mucha imaginación, pero creo yo que desde esa noche todo se volvió más pesado. Ya no eran solo golpes o sombras. Una madrugada escuchamos cómo alguien arrastraba algo por el pasillo, como si alguien caminara sin levantar los pies, con una respiración entrecortada. Arturo se encerró en el baño y yo me quedé parado frente a la puerta del cuarto, escuchando. En un momento, sentí que algo se me acercaba. El aire se volvió espeso. Me temblaban las piernas y juro por mi madre que sentí un aliento helado en el cuello. Me giré en chinga, pero no había nadie. Solo oscuridad. No sé cómo explicarlo, pero esa noche algo más entró en la casa. No algo físico, pero sí algo que se notaba. Empezamos a tener pesadillas los tres, bastante similares. Todos soñábamos con una mujer parada frente al espejo del baño, siempre en el mismo espejo, siempre la misma expresión, como si quisiera decirte algo, pero no podía. Mi tía mandó a bendecir la casa al día siguiente. El padre recorrió la habitación, echó agua bendita, rezó y al final nos dijo que había algo que no quería irse, que no era un alma en pena, sino algo mucho más antiguo, algo que se alimentaba del miedo. Ahí volvieron a mi cabeza las palabras que me habían dicho antes. No les des poder. No me voy a inventar que todo se solucionó después de eso, porque no fue así. Lo que sí te puedo decir es que poco a poco se fue calmando. Dejamos de abrir ese cuarto. El cuaderno lo guardaron en una caja y lo metieron en un closet con llave. Nadie quiso volver a verlo. Arturo empezó a dormir mejor, aunque todavía me cuenta que a veces tiene insomnio. Y cuando nos reunimos en familia, ese tema rara vez sale. Pero lo vivimos todos, y cada quien tiene su versión. Lo único en lo que coincidimos todos es en el pasillo, en la madrugada, y en esa figura que parecía querer algo, pero que nunca dijo qué. Buenas noches. Todo empezó en casa de mi abuela materna, en un rancho que está entre Aguascalientes y Zacatecas. No es un pueblo ni nada, es un terreno grandote con una casa al centro, rodeada de magueyes, nopales y puro cerro seco. Desde que tengo memoria, en esa casa ha sido nuestro punto de reunión en vacaciones, fiestas y todo eso, y nunca había pasado nada raro, nada. El asunto comenzó en Semana Santa del año pasado. Nos habíamos juntado toda la familia, mis tíos, mis primos, mi mamá, todos. Éramos como 20 personas. Mi abuela ya no está del todo bien, tiene lapsos de lucidez, así que nos turnábamos para cuidarla. Esa primera noche me tocó a mí dormir en su cuarto. Era un cuarto bastante grande, con muebles viejos de madera, cortinas gruesas y una lámpara que hacía un zumbido leve cuando la prendes. Me acuerdo porque me costó mucho trabajo dormir, y no por miedo, sino por el maldito zumbido. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché que alguien caminaba por el pasillo. Nada raro, uno de mis primos seguramente, o alguien que fue al baño. Pero lo curioso fue que no se oía como pasos normales, era como si arrastrara los pies con calma. Escuché cómo pasaban frente a la puerta del cuarto, y se detenían. No tocaron, y tampoco entraron, solo se quedó ahí. Me pareció curioso y me levanté. Abrí la puerta bastante rápido para, según yo, asustar a quien estuviera del otro lado. Pero no había nadie. Pensé que era uno de los primos menores jugando. Cerré la puerta y me acosté otra vez. Pero entonces mi abuela, que había estado dormida profundamente, se incorporó y me dijo con toda claridad: ¿quién dejó entrar a esa mujer? Yo me le quedé viendo. No supe si estaba despierta o en un sueño, pero lo dijo tan seguro que me heló la sangre. Le pregunté qué mujer, pero ya no me contestó. Se volvió a acostar y siguió durmiendo como si nada. A la mañana siguiente ya no dijo nada,
pero ya traía yo la espinita. Le pregunté a todos si alguno se había levantado en la noche. Todos dijeron que no. Una de mis primas me dijo que había tenido una pesadilla horrible y que soñó con una mujer parada en la ventana del comedor. Y yo no le dije lo de mi abuela, solo me limité a escuchar. La segunda noche, me tocó dormir en el cuarto de mis papás, porque ellos decidieron quedarse en la sala por el calor. Ese cuarto da al patio trasero. A eso de la misma hora, como a las 3 de la mañana, me despertó un golpe seco, como si hubiera aventado algo contra la pared. Me levanté y fui a asomarme por la ventana del cuarto, y vi... no sabría decir qué era, pero estaba parado justo donde empieza la milpa. Era alto y parecía estar encorvado, como si cargara algo, pero no se movía. Me dio bastante miedo, pero no tanto como para despertar a todos. Me volví a acostar y traté de ignorarlo. En la mañana revisamos el patio. No había piedras ni señales de que algo hubiera sido lanzado, pero lo raro fue que el perro de mi tío, un pastor alemán bastante bravo, estaba encerrado en el gallinero. Nadie supo cómo se metió ahí. Estaba como atontado. No ladraba y no se movía bastante. Mi tío de hecho se enojó porque dice que nadie lo mete ahí nunca, menos de noche, y menos con candado, que estaba puesto. La tercera noche fue la peor. Decidimos que todos dormiríamos en la sala y en el comedor, como si fuera un campamento. Nada más por estar juntos. Estábamos contando historias de miedo, echando relajo y todo. Cuando ya todos empezaban a quedarse dormidos, se escuchó un portazo en la parte de atrás de la casa. Pensamos que era el viento, pero luego se escucharon pasos pesados, como si alguien trajera botas, acercándose desde la cocina. Rápido encendimos las luces y revisamos, pero tampoco había nada. Pero una de las sillas de la cocina estaba tirada. Ahí fue cuando todos empezaron a preocuparse. Mi mamá quiso prender una veladora y rezar. Algunos primos querían irse, pero era medianoche y nadie quería salir a la carretera. Alguien dijo que mejor dormiríamos todos en el mismo cuarto, y eso hicimos. La última noche, mi abuela volvió a hablar dormida. Dijo algo como: "¿No oyen que ya viene?". Esa frase nos dejó fríos, porque nadie le había contado lo que pasó, y porque cuando lo dijo, justo en ese momento se fue la luz en toda la casa, como de película. No hubo más. Al día siguiente todos nos fuimos temprano, y desde entonces nadie quiere volver en grupo. Algunos vamos, pero nunca nos quedamos a dormir. Yo todavía no sé qué fue. No vi a un fantasma ni escuché cadenas, pero lo que sea que pasó ahí, varios fuimos testigos. Buenas noches. No sé si te ha pasado que un silencio no te deja en paz. No uno incómodo como cuando alguien dice algo fuera de lugar. Hablo de esos silencios que parecen contener algo, como si fuera una pausa a punto de romperse. Yo crecí en una casa donde no se hablaba mucho, no porque no nos lleváramos bien, sino porque todos parecíamos tener miedo de decir ciertas cosas. Mi papá, por ejemplo, cuando llegaba del trabajo se encerraba en su estudio sin saludar. Mi mamá se limitaba a poner la comida en la mesa, y yo aprendí a pasar desapercibido. No sé si eso tenga algo que ver con lo que me pasó, pero siento que hay una relación por ahí. Todo comenzó cuando mi papá falleció. Un infarto, rápido, sin avisar. Lo encontraron sentado en su escritorio con los ojos abiertos, como si todavía estuviera leyendo algo. Lo raro fue que al limpiar su estudio no encontramos nada fuera de lugar, excepto una libreta negra sin nombre. Estaba vacía, o eso creímos al principio. Mi mamá decidió guardarla. No sé por qué no la tiró, sinceramente. La puso en el cajón de su recámara y no volvimos a hablar de eso. Pero ahí fue donde las cosas empezaron a ponerse raras. No cosas obvias. No se abrían puertas ni se caían cuadros. Fue más sutil que eso. Lo primero fue que empezamos a tener los mismos sueños. Y cuando digo los mismos, no es una forma de hablar. Era exactamente lo mismo. Estábamos en la sala, sentados, y papá bajaba por las escaleras, pero no decía nada. Nos miraba uno por uno. Yo me despertaba justo cuando me veía, y mi mamá me dijo un día en la cocina: "Tú también soñaste que bajaba sin decir nada". A partir de ahí fue como si la casa se volviera un poco más densa.
No sé cómo explicarlo. Las paredes parecían guardar los sonidos más tiempo del que debían. Me di cuenta de eso un día en que solté un vaso en el fregadero, y el sonido metálico del vidrio contra el acero se quedó flotando en el aire, como si la casa lo estuviera reteniendo bastante. Fue la primera vez que sentí miedo en mi propia cocina. Lo más incómodo empezó con la libreta. Mi mamá me llenó un día y me dijo que se estaba llenando sola, lo que sea que eso significara. Que no era su letra ni la de mi papá, que no podía leer bien lo que decía, pero que no quería ni tocarla. Fui a verla, y efectivamente tenía palabras, pero escritas con una mano temblorosa, desigual. Parecía más bien que alguien las pensaba demasiado antes de escribirlas. Lo más raro fue que no eran frases completas, solo palabras sueltas como responde, no lo digas, síguelo. Ni siquiera intentamos descifrarlo. Y no por falta de curiosidad, sino porque sinceramente nos daba miedo lo que podía significar. Yo empecé a quedarme más tiempo en la sala. Lo que me tenía más nervioso no era lo que podía ver, sino lo que parecía estar ahí pendiente. Un día, entré al estudio, y no por decisión, sino porque escuché que alguien tosía ahí adentro. Lo juro. Pensé que era un ruido de la calle, pero fue bastante claro. Tos seca, rápida. Abrí la puerta y no había nadie, pero en la silla donde murió mi papá había una hendidura, como si alguien acabara de levantarse. El cojín todavía conservaba la forma, y me quedé varios minutos viéndolo. No sabía si salir corriendo o hablar. Dije, «Papá», y sentí que el aire del cuarto se empezó a poner bastante frío. Desde ese día, las cosas no fueron a peor, pero sí a más, intensas. La casa empezó a oler diferente, como papel mojado. Mi mamá dejó de dormir en su cuarto. Nunca dijo por qué, pero noté que empezó a dormir con la televisión encendida, con el volumen bastante bajito, como para no quedarse sola en silencio. Un día intenté leer la libreta. Había más palabras. No cierres. Abajo. No mientas. Y una más en otra página, que me hizo cerrar el cuaderno de golpe. Ya sabes. No, yo no sabía. Pero la forma en que estaba escrita esa frase, como si alguien lo hubiera clavado en la hoja, me hizo sentir que sí, que en el fondo lo sabía, y lo estaba evitando. Pasaron semanas sin que nada ocurriera, pero nunca dejamos de sentirnos observados. Mi mamá ya no cocinaba, pedía comida. Los dos bajábamos y subíamos juntos, como si necesitábamos una coartada, como si ninguno quisiera ser el último en estar solo en la planta baja. Lo último que pasó y por lo que ya no me atrevo a volver a esa casa, fue una noche en la que estaba viendo televisión solo. Mi mamá ya se había ido a casa de una tía. Me quedé porque necesitaba buscar unos documentos para el seguro. Eran como las 2 de la tarde, pero parecía más tarde, había mucha sombra. En eso la televisión se apagó sola. Pensé que se había ido la luz, pero no. Todo lo demás seguía funcionando. Me acerqué al control, lo apreté y lo volví a prender, pero no en el canal donde estaba. Estaba en un canal local, sin señal, solo estática. Y ahí entre el ruido blanco, lo juro por lo más sagrado que tengo, se escuchó como si alguien dijera, «¿Lo vas a decir?». Me congelé. No había nadie, no había eco, solo esa voz, casi como un susurro dentro de la estática. Tiré el control y me salí sin cerrar la puerta. No he vuelto y mi mamá tampoco. Buenas noches. Comunidad, con eso cerramos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias si llegaste hasta esta parte del video. Espero de todo corazón que les hayan gustado bastante las historias. Y sin nada más por el momento, nos vemos en el próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.